inmenso placer atender esta invitación de Fundaredes y de alguna manera apoyar esta formidable labor que viene realizando para documentar lo que viene ocurriendo en los estados fronterizos de Venezuela. Este análisis del informe de la curva de violencia sobre 6 estados es un informe muy importante que nos da cuenta de lo que ha ocurrido en términos de homicidios, desapariciones y enfrentamientos a lo largo del 2020 en los estados fronterizos. Para mí también es un placer y llegue mi afecto, mi saludo a los colegas ponentes que hoy nos acompañan en este evento. El informe de curva de violencia eh, creo que puede ser resumido de una sola forma. Es una radiografía dramática y dolorosa para el país. El informe nos está diciendo que en estos 6 estados que se han mirado a lo largo de un año, estados fronterizos, hay más de 4 homicidios diarios, es decir, cada 6 horas es asesinada una persona en la frontera de los estados Falcón, Zulia, Táchira, Apures, Amazonas y Bolívar. Debe hacerse notar, y esto es muy importante, que no están incluidos en este informe los estados fronterizos del Delta, Macuro y el estado Sucre, con lo cual estas cifras que hoy son presentadas en el informe de la curva de la violencia en los estados fronterizos podría claramente duplicarse o triplicarse. Estas cifras que hoy se presentan nos están diciendo que cada 2 días es desaparecida o secuestrada una persona en la frontera y que todos los días hay entre 1 a 2 enfrentamientos armados en la frontera venezolana. Esto tiene por conclusión también una sola frase. En la frontera venezolana, más allá de considerarse extremadamente peligrosa, violenta, se viven claramente ya cifras que se acercan a las de una guerra. Esta descriptiva tiene que llevarnos a escudriñar las causas de lo que está ocurriendo. Es decir, los venezolanos, sabemos, estamos asistiendo a una crisis humanitaria compleja que está expulsando a gran parte de nuestros compatriotas a vivir en el exterior, cruzando la frontera, francamente, en algunos casos de manera inhumana, expuestos a toda clase de riesgos y de peligros en los pasos fronterizos, los miles de pasos fronterizos que existen en la frontera y que están siendo manejados por grupos armados al margen de la ley. La economía legal se encuentra lamentablemente en expansión en Venezuela y lamentablemente también no solamente involucra a grupos armados al margen de la ley, sino que cada día, como hemos referido en estudios realizados por Control Ciudadano, están involucrando a más efectivos de cuerpos de seguridad del Estado y efectivos de la Fuerza Armada Nacional. Entonces encontramos 2 rutas de expansión en torno a la economía ilegal. Mayor número de actividades asociadas a esta economía ilegal y mayor participación de efectivos de cuerpos de seguridad del Estado y de efectivos de la Fuerza Armada Nacional y la consabida, por supuesto, participación de grupos armados al margen de la ley. Esta caracterización que nos presenta hoy Fundaredes nos da cuenta de la presencia cada vez mayor de los grupos armados al margen de la ley, controlando tráfico de personas, lo que ha llevado prácticamente a la población a convivir con grupos armados irregulares y bandas delincuenciales y a lo largo de toda la frontera venezolana. Pero, ¿qué nos preocupa respecto a la violencia de cara a los escenarios por venir? Yo creo que aquí hay que poner un acento muy importante a la presencia del ELN en Venezuela. Para que tengamos un mapeo muy general, se calcula que
Existen en Colombia unos 7.000 personas armadas entre el ELN, disidencia de la FARC, Clan del Golfo, los Pelusos, sin incluir en esta cifra los individuos que integran las redes de apoyos a milicianos y de apoyo en general a estos grupos, de los cuales de ese número total se calcula unas 2.000, óigase bien, unas 2.000 personas. Hay quienes apuntan a unos datos mayores, podrían encontrarse en Venezuela. Estamos hablando de un 30% de personas armadas de Colombia que podrían estar en territorio venezolano. Repito, esto es de lo que se tiene muy conservadoramente conocimiento, pero que claramente podría tratarse de una dimensión mucho mayor. La dinámica de comportamiento está avanzando a un punto que el ELN se autonombra como una guerrilla binacional. Cuestión, por cierto, que las estructuras de los mandos centrales se niegan a reconocer, pero que las estructuras del Frente Norte, Nororiental y Oriental, que están en la frontera con Venezuela, así lo están haciendo abiertamente, autodenominándose como una guerrilla binacional. Este es un cambio sustancial que tiene que tomarse en cuenta, porque simbólicamente nos demuestra claramente la capacidad de incidencia que está teniendo el ELN dentro de la frontera y dentro del territorio venezolano. Actualmente, entre un 63 a un 65%, adicionalmente a esta problemática, un 60 o un 65% del propio accionar del ELN que ocurre en Colombia se está dando en la frontera con Venezuela, todo lo cual está ejerciendo aún mayor presión sobre los hechos delictivos y de violencia que están ocurriendo en nuestro territorio. Es decir, en ambos lados de la línea internacional, la incidencia de la violencia relacionada con el ELN está generando causas muy graves en torno a lo que tiene por resultado desapariciones, homicidios y enfrentamientos. ¿Qué tenemos revisando del pasado? Podemos decir que hubo un mutuo respeto entre la FARC, entre el ELN, grupos paramilitares, que se daba, por supuesto, con los incidentes que ya conocemos y se registran, pero que de alguna manera había un acuerdo mínimo de lo que ocurría y el reparto de los espacios territoriales. Sin embargo, actualmente en el Catatumbo colombiano, en el Arauca colombiano, hay una situación muy fuerte que está generando presión sobre el territorio venezolano, que se resume de la siguiente manera. El ELN no está de acuerdo con el alto perfil con que están actuando las disidencias de la FARC en Venezuela, especialmente las que son conocidas como la segunda Marquetalia, que están pareciendo o queriéndose hacer notar en sus objetivos políticos dentro del territorio venezolano. La pregunta entonces que cabe hacerse respecto al papel que está realizando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, especialmente el ejército, en las brigadas y en los grupos de tarea que le toca jurisdiccionar en esta zona, es qué papel está jugando. ¿Cómo es esa respuesta que se está dando frente a un claro accionar y una presencia consolidada del ELN en Venezuela? Lamentablemente, los resultados arrojan que pareciera estarse dándose una triangulación perversa en la frontera que termina por proteger las actividades del ELN para que siga actuando de bajo perfil, que es el objetivo del ELN en la frontera, y castigar a la disidencia de la FARC, la segunda Marquetalia, que tienden a actuar con un alto perfil. Sobre este pivote hay que realizar investigaciones porque de estar ocurriendo de esta manera comprometería muy gravemente la responsabilidad de los mandos del ejército que se encuentran jurisdiccionando estos espacios fronterizos venezolanos. El ELN en su estructura estratégica
está haciendo el menor esfuerzo militar para controlar las disidencias actualmente. Y pareciera que el objetivo de su actuación es brindar información para que otros grupos actúen y eliminen a sus competidores. Esta situación de varios factores y de grupos armados disputándose la presencia y la actuación en torno a la enorme riqueza que se está moviendo en torno a la frontera venezolana, va a crear sin duda situaciones muy comprometidas, muchos más de las cifras que claramente nos está reflejando el informe de Fundarredes con la curva de la violencia que ha reflejado respecto a los hechos que han ocurrido a lo largo del 2020 versus el 2019. Esto en algún momento va a tener repercusiones muy graves, muchos más graves de las que están ocurriendo, porque cuando este tipo de situaciones perversas ocurren, las retaliaciones y el ajuste de cuentas son o están a la orden del día. De hecho, el mayor número de homicidios, el mayor número de desapariciones, sin duda están ocurriendo como retaliaciones y ajustas de cuentas como razón subyacente de estos fenómenos tan graves de violencia que se están dando en la frontera y precisamente no solamente contra estructuras de combatientes armados, sino también muy lamentablemente contra estructuras de civiles que en algunos casos también colaboran con unos y otros, a veces y generalmente de forma obligada en estas regiones donde no queda otra posibilidad cuando se está en medio de grupos armados. Hay que estar alerta con esta situación, una situación perversa, que óigase bien lo que voy a decir, puede llegar en el muy corto tiempo a los términos de homicidios colectivos que comiencen a ocurrir en la frontera venezolana, similares o comparables con los de las cifras de guerra que en algún momento el conflicto armado en Colombia demostró. Las conclusiones son muchas, yo no quisiera extenderme, quiero referirme a este sustrato que he querido hoy trasladar con muy honda preocupación, sobre el cual necesitamos las respuestas los venezolanos, fundamentalmente de la Fuerza Armada Nacional, cuál es su rol, cuáles son sus pronunciamientos claros frente a la guerrilla en general, pero frente al ELN en particular, por supuesto, pronunciamientos claros contra los grupos armados al margen de la ley, diferentes guerrillas que existen en la zona, la disidencia de la FARC y los paramilitares, debe decirse. El aumento de la violencia es un factor ya que llega a tal punto, y con esto cierro, que debe llevar a un monitoreo y a una vigilancia internacional por las hondas repercusiones regionales que está teniendo y que va a tener aún más la presencia de estos grupos armados al margen de la ley, el aumento del pie de fuerza, la capacidad operativa, el aprovisionamiento logístico del cual están haciendo gala estos factores a lo largo y ancho de la frontera colombo-venezolana en torno a lo que ya se autodenomina como una guerrilla binacional y que va a configurar espacios de conflicto muy peligrosos en términos de la seguridad humana, de la seguridad territorial, no solo del espacio que convergen en torno a Colombia y Venezuela, sino con capacidades de tener una expansión y una resonancia aún mayor a la región sudamericana. Muchísimas gracias.